Buenos días, mis amados. Qué gusto volver a estar unidos a través de esta transmisión para poder tomar este tiempo y disfrutarlo todos juntos en este día especial. Todos los días son tiempos para aprovecharlos en la presencia de Dios, pero especialmente este día cuando nos hemos congregado en diferentes puntos, pero estamos haciendo todos juntos este grupo de personas que amamos a Dios y doy gracias a Dios por ello. En este día no vamos a tener el grupo de alabanza tomando en cuenta las recomendaciones que nuestros gobernantes nos han pedido que acatemos, y en obediencia a ellos, porque la palabra de Dios nos enseña que obedezcamos a nuestras autoridades, y porque cuando no las obedecemos resistimos a la autoridad y acarreamos condenación, y nosotros no queremos condenación, menos ahorita en este tiempo tan áspero que estamos viviendo. Bien, vamos a orar. Padre precioso, te damos a ti tantas gracias, Señor, porque nos permites adorarte, meditar en la palabra, porque nos permites escucharte. Queremos que nos hables, Señor, en este día. Queremos que nos hables, Señor. Nuestro oído está dispuesto para escucharte, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos lo que tenemos que escuchar de ti en estos tiempos donde estamos recibiendo tanta información, donde estamos recibiendo, Señor, inquietudes, y todas ellas las presentamos delante de ti. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, nuestra salud, nuestras fuerzas, de nuestros seres queridos. Señor, en tus manos ponemos a los que habitan en nuestra casa, nuestra familia cercana. Padre, líbralos del mal, líbralos del mal, líbranos del mal. Te pedimos por nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor. Padre amado, Señor, eres un Dios de misericordia, y en tus manos, Señor, dejamos estos tiempos sabiendo que tú tienes un plan para la humanidad, porque esta situación es mundial, y por lo tanto sabemos cuando una cosa nos pasa en lo particular, a veces no sabemos el por qué, a veces nos turbamos, pero tú tienes un plan en medio de esa situación personal. Y ahora sabemos que tú tienes un plan para el mundo, para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestra familia. Señor, te pedimos que juntamente con que los libres del mal, que parte de librarlos del mal sea, Señor, que ellos te conozcan a ti, Padre, que ellos se acerquen a ti, que venga en ellos el temor necesario, que venga en ellos la conciencia, el darse cuenta de que estos tiempos, Padre amado, nos hablan de la fragilidad de nuestra vida, la cual está en tu palabra, Señor, declarada, la fragilidad del ser humano. Padre, te pedimos por nuestra familia, que venga un espíritu en ellos
de arrepentimiento, que venga un espíritu en ellos de hambre de ti, o que venga en ellos entendimiento de su fragilidad y de la vida que viene después de esta vida aquí en la tierra. Señor, venga tu reino a sus vidas. Venga tu reino a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, enséñanos, háblanos a través de tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, que es convencernos, nos corrija, Señor, nos instruya tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén. Hace aproximadamente como unos 20 días, cuando hablábamos por primera vez, enviando el primer mensaje un miércoles, hablábamos acerca de la tempestad, de la tormenta, cuando los discípulos de Jesús iban en una barca, pero él dormía. Y la cita que tenemos es Mateo 8 del 23 hasta el 27. Y dice el verso 25, y vinieron sus discípulos, dice, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y ellos se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Estamos en medio de una tempestad. Estamos en medio de una tormenta. Estamos en una guerra, no de armas nucleares. Estamos en medio de una tempestad y de una guerra, y hay olas de información, y hay olas de temor, de terror, de pánico, y también están aquellos que dicen que no debemos de preocuparnos, que este virus no es algo tan mortal, y nos confundimos de estar escuchando y escuchando y escuchando. Pero mis amados, cuando Dios habla, cuando Jesús habló, cuando la verdad habló, cuando se buscó al que es el camino, la verdad y la vida, cuando la verdad habló, aquella tempestad se calmó, aquel viento se calmó, y también cuando aquella voz se levanta, reprende a los hombres, los reprende y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No es que el temor en sí, en su totalidad, sea una cosa que desagrada a Dios. Lo que al Señor Jesús le movió fue la cantidad de fe que tenían sus discípulos. Es bien importante, mis amados, que vayamos al Señor, que en estos tiempos de tormenta, que en estos tiempos cuando nuestra alma, el viento, las olas lo hacen de un lado para otro, son tiempos de buscar a Dios, son tiempos de hablar con Dios, son tiempos de oír la voz de Dios. Tiempos de oír la voz de Dios. Hablábamos el domingo pasado acerca de Proverbios 25-28, donde dice, como ciudad derribada y sin muro. Veíamos el miércoles, como ciudad derribada y sin muro es el hombre
cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene freno, no tiene dirección. Y el domingo pasado hablábamos acerca de con mucha paciencia se aplaca el príncipe. Pero veíamos que la lengua blanda quebranta los huesos. La respuesta blanda a la situación. Y hablábamos de qué respuesta nosotros le damos al amor de Dios. Hablábamos de qué es nuestra actitud, cuál es nuestro tiempo que pasamos en la presencia de Dios. ¿Le cantamos a Dios? ¿Le cantas a Dios en tu casa? ¿Qué respuesta le das a Dios? ¿Le damos a Dios por su amor, por sus cuidados, por su protección, por su provisión, por la salvación tan grande que tenemos? ¿Qué respuesta le damos? Y hoy quiero ver un pasaje muy importante que se está mencionando mucho en estos días. Y te voy a pedir que abras la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7. Vamos a leer desde el verso 11 al 14. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Quiero hacer notar aquí una cosa sumamente importante. Prioridades. Prioridades. Salomón se enfocó y dice aquí que terminó pues Salomón la casa de Jehová en primer lugar y después la casa del rey. Prioridades. Él se enfocó en la casa de Dios. Cuánta tristeza a veces me da ir a lugares y llegar para compartir o para alguna plática donde quiero escuchar a un siervo de Dios y ver la casa de Dios descuidada. Cuánta tristeza me da en mi corazón. Cómo cuidamos nuestras casas. Es importante cuidar nuestra casa, pero la prioridad de Salomón: terminó la casa de Jehová y todo lo que se propuso hacer, dice, y la casa del rey en segundo lugar, todo lo que se propuso hacer en la casa de Jehová. Y yo aquí veo lo que se propuso hacer en la casa de Jehová. Yo veo aquí, y cuando yo leí esto, vino a mi mente, ¿qué estamos haciendo en la casa de Dios? ¿Qué hacemos? ¿En qué sirves en la casa de Dios? ¿Cuál es tu ministerio en la casa de Dios? Porque dice, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, habla de un hombre con determinación para lo que iba a hacer, era para Dios, lo iba a hacer con excelencia. ¿Qué es lo que tú haces en la casa de Dios? Primero. Y luego, ¿qué es lo que tú haces en tu casa? Porque a lo mejor en la casa de Dios no tienes un ministerio, pero ¿qué haces? ¿Cómo le alabas? ¿Cómo le cantas? ¿Cuál es tu quehacer cuando vas a la casa de Dios? En estos días no podemos reunirnos en la casa de Dios, pero mi amado, cuando te toque regresar a la casa de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu ministerio? Vamos a proponernos a disfrutarlo, a hacerlo para la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es lo que viene después de la gracia de Dios. Tú haces algo y entonces sientes o viene la gloria de Dios. La presencia de Dios es sumamente importante, pero la presencia de Dios más lo que haces
provoca que la gloria de Dios baje. En otra ocasión te compartiré más de esto, pero estoy entendiendo esto. Pero hoy me enfocaré todo lo que se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Dios le ayudó. Él se propuso hacer algo en la casa de Dios. Él se propuso hacer algo en tu casa. ¿Qué estás haciendo en este tiempo que tú estás pasando ahí en casa, cuidándote en casa? ¿Qué estás haciendo para Dios, para ti mismo? ¿Qué estás haciendo por los tuyos ahí en tu casa? Dice el verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Qué hermoso me parece que Dios habla. Es una gran verdad que Dios habla. Y le dice el Señor a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, eso habla de sequía, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, eso habla de cómo nuestro trabajo, el producto, va a ser consumido. Y luego dice: o si enviare pestilencia, que es lo que estamos pasando ahorita, una peste, una pandemia. Si hay una pandemia, dice el Señor en el verso 14, si enviare pestilencia a mi pueblo, y el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿De cuál lugar? De su pueblo. Lo primero que menciona aquí el Señor, dice: si se humillare mi pueblo. Mi hermano, hoy no son tiempos de andar creyéndonos o sintiéndonos: a mí no me va a pasar nada, yo soy inmune a esas cosas. No, hermanos. La palabra de Dios dice que si viene pestilencia, dice, aunque se refería a Israel, pero el Señor nos enseña qué debemos de hacer. Dice: si se humillare mi pueblo. Y esa actitud de humildad es una actitud de reconocer la situación, de reconocer el peligro, de aceptar las indicaciones de nuestras autoridades. De eso habla de humildad. Eso habla de humildad. No es humilde aquel que no obedece. No es humilde aquel que dice: aquí no pasa nada. Sí pasa. Está pasando. Yo tengo conocidos míos, pastores, enfermos ya, contagiados ya. Y nos piden oración a nivel nacional por ellos. Todos estamos expuestos a esta peste. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Humillarnos. Humillarnos. Si se humillare, pero ¿sabe quién espera Dios que se humille? Su pueblo. Su pueblo. A veces pedimos que otros se humillen. A veces pedimos que se humillen tal persona, aquel, ¿verdad? Pero Dios dice: a mí me interesa que mi pueblo se humille.
que mi pueblo se humille, porque otros van a pedir solamente por protección, por sanidad. Pero mis amados, humillarnos incluye lo que dice aquí el mismo Señor. El mismo Señor en su palabra dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarnos es reconocer que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita. Muchos lo agarran así: no, Dios me va a guardar porque Él ha dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hermano, habitar es pasar tiempo. Habitar es una habitación donde tú tomas tiempo en esa habitación para descansar. Tomas tiempo en esa habitación, ahí tú habitas en tu casa, tú comes, tú te alimentas, tú descansas, tú llegas para tener un tiempo de paz. El que habita al abrigo, un abrigo es algo que te cobija, es algo que te cobija. Pero ¿cómo? Si nosotros, el pueblo de Dios, no tomamos tiempo para orar, para estar en la palabra, entonces este verso no se está llenando la cabalidad de donde dice totalmente la integridad de todas las partes que dice el que habita al abrigo. Yo quiero ponerme ese abrigo. Ese abrigo se llama oración. Ese abrigo se llama humillación. No solamente para mí, pero hay otros que yo necesito abrigarlos con mi oración también. Necesito abrigarlos con ese abrigo de Dios a través de mi tiempo donde yo habito en la presencia de Dios, donde estoy al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Primero habla en presente y luego habla en futuro. Morará bajo la sombra, bajo la protección del Todopoderoso. Hoy es tiempo de humillarnos. Hoy es tiempo de doblar rodillas. Hoy es tiempo de doblar rodillas al pueblo de Dios. Ha dejado esta costumbre, este mandato de Dios de ser adoradores. La palabra adoración viene de una palabra que es postrarse, poscruneo, postrarse, arrodillarse. Hoy es tiempo de arrodillarnos. Esta mañana estaba en mi tiempo devocional y estaba viendo esta palabra y le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué es humillarme? ¿Qué es humillarme? Y mientras estaba orando al mismo tiempo y leyendo y preparando, escuchando comentarios, y un siervo de Dios dijo: yo estaba orando de rodillas en la noche. Y yo dije: eso es humillarme. Y me puse de rodillas un tiempo esta mañana, y cuando puse mis rodillas y mis codos sobre la silla, entonces incliné mi rostro y oré a Dios, y mi espalda se encorvó y yo estuve ahí arrodillado, humillado delante de Dios, y sentí de parte de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Eso es humillarte delante de mí. Si se humillare mi pueblo, si doblare su espalda, si doblare sus rodillas delante del Rey Todopoderoso. Yo siempre estoy peleando, porque parece que en estos días nos humillamos ante esto, mire, ante esto. ¿Y sabe cómo nos la pasamos? Así, humillados ante el teléfono, humillados ante Él. Y estamos haciendo
lo incorrecto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscar en mi rostro, buscar en ver mis ojos, buscar en oír mi voz, buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, cuando tú pasas tiempo con el Señor, la palabra de Dios nos habla de que hay que ser nosotros sabios y prudentes, mis hermanos, en este tiempo. Hay que humillarnos. Hay gente que dice, no debemos de tener temor. El temor es una emoción que Dios nos puso preventiva para el daño, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos habla de la prudencia y la sabiduría, van juntas y son sumamente importantes para este tiempo, que seamos sabios y prudentes para no sufrir el daño. Dice Proverbios 22:3 y Proverbios 27:12, la misma palabra se repite, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Y se esconde. ¿Dónde? En nuestras casas. ¿Dónde? Al abrigo del Altísimo. Ahí nos vamos a esconder, hermanos. Ahí vamos a escondernos. Ahí vamos a hacer nuestra habitación. Vamos a pasar tiempo. Vamos a tener paz. No vamos a estarnos escondiendo nada más del contagio. Sí, vamos a escondernos de no ser contagiado, pero vamos a escondernos en la presencia de Dios para recibir paz, fuerza, agradecimiento por todo lo que Dios nos da. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Busca por favor en tu Biblia Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Dice la palabra de Dios: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Con los avisados, con los que se esconden, con los que se guardan en su casa, pero los que hacen de su casa una habitación para Dios. Los que hacen de su casa una habitación para Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser sabios y prudentes. Voy a leer algunos versos muy rápido. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. Con sabiduría y con prudencia. Dice Proverbios 23:9, el necio menosprecia la prudencia. El necio menosprecia la sabiduría. Proverbios 17:27, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y la palabra de Dios nos enseña pues a que debemos de ser sabios. Mire qué tremenda la palabra que viene en Proverbios 14:16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Qué tremenda palabra para estos días. El sabio teme y se aparta del mal. No solamente se aparta de la gente, se aparta del mal. Como decíamos ahorita, el sabio teme, ¿verdad? Como decíamos acá en la porción que acabamos de leer de 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios está esperando un tiempo de humillación de parte tuya.
Dios está esperando que tú y yo, como Salomón, pongamos prioridades, que edifiquemos su casa y luego la casa del rey y todo lo que se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. ¿Qué estamos haciendo en esta casa, en nuestras casas? ¿Qué estamos haciendo? Si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, de nuestras malas acciones, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios dice: yo voy a oírlos desde los cielos y voy a perdonar sus pecados. Número 1, Dios nos va a oír. Vamos a sentir ese escuchar de Dios, que Él nos escucha, mi amado. Él quiere oír tu voz. No dice la palabra de Dios que los días son malos. En Efesios 5:15 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Acá veíamos que el necio menosprecia la prudencia y las razones. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Mi amado, amo la presencia de Dios. Amo el ser perdonado. Qué hermoso es humillarnos. Cuando tú pasas tiempo humillándote delante de Dios, cuando tú estás pasando tiempo orando, buscando el rostro de Dios, buscando lo que Dios te va a decir, no la mano de Dios. No la mano, hay quienes buscan la mano. Dios dame, Dios dame, Dios dame. Yo me he portado bien, Dios dame. ¿Sabe una cosa? A veces hasta en nuestras oraciones parece que le quisiéramos decir a Dios: estás obligado a darme. Estás obligado a darme. Me he portado bien. Estás obligado a darme. Yo te sirvo. Yo doy mis diezmos. Entonces Dios, mira, prospérame. Mira, te pido que me des esto, aquello, pero a veces se lo pedimos con una arrogancia. Parece que le estuviéramos diciendo a Dios: yo soy digno de que me respondas, tu palabra dice, y yo soy digno de que me respondas. Nos falta humildad. Y la humildad, dice la palabra de Dios, Dios da gracia a los humildes, mas al altivo mira de lejos. En lugar de acercarnos a Dios, una oración así nos aleja de Dios. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, trapos sucios, trapos inmundos. Nuestras mejores obras. Cuando vayamos delante de Dios, vayamos con humildad, encorvados, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, entendiendo que somos polvo, entendiendo que por su gracia somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por su gracia. Tenemos su favor, tenemos la salvación, tenemos su oído, tenemos perdón por su gracia. Tengamos cuidado cuando oremos. Dios va a oír desde los cielos. Estaba escuchando a un siervo de Dios esta mañana y él estaba diciendo: yo estaba orando a Dios, estaba pasando tiempo con Dios. Estaba ahí en la presencia de Dios y estaba
preparando y estaba orando y estaba disfrutando de la presencia de Dios y Dios me hizo una pregunta. ¿Qué es lo más importante en tu vida? La presencia de Dios. Dios le hizo una pregunta. Después de mi presencia, ¿qué es lo más importante para ti? Después de mi presencia, ¿qué es lo más importante que tú tienes? Y el siervo respondió, pues, mi esposa. Y Dios le dijo, no. Mis hijos, no. Pues, no sé. Yo mismo, no. ¿Qué es lo más importante después de la presencia de Dios? Es tiempo. El tiempo es importante. El tiempo es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esposa, pero no le dan tiempo a la esposa. No le dedican tiempo a la esposa. Hay quienes tienen hijos y trabajan muy fuertemente y eso está bien, y traen toda la provisión y eso está bien, y llegan cansados a casa y eso está bien. Es como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, donde dice el Señor, yo conozco tu paciencia y tu arduo trabajo y que por amor de mi nombre has trabajado duramente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué nos sirve tener dinero si no tenemos tiempo? Hay quienes amasan una fortuna, se les va el tiempo amasando bienes, juntando bienes, y al final mueren, pierden la salud, no tuvieron tiempo para disfrutarlo. La palabra de Dios nos dice aprovechando. ¿Qué significa aprovechar para ti? ¿Qué significa aprovechar para ti? Sí, eso, sacarle provecho. Aprovechar las oportunidades que tienes, aprovechando el tiempo, pero dice aprovechando bien el tiempo, mi amado. Este es un tiempo donde dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y es esta pestilencia. Pero luego dice, si se humillare mi pueblo. Todo tiene su tiempo, mi hermano. Todo tiene su tiempo. Hoy es tiempo de humillarnos. Hoy es tiempo, después de la presencia de Dios, algo sumamente importante es el tiempo. ¿Cómo estamos aprovechando? ¿Estamos aprovechando o estamos perdiendo el tiempo en el día? No tengo nada que hacer, voy a ver la tele, voy a ver todos los WhatsApp, voy a ver el Facebook, voy a ver el Instagram, voy a ver toda la tecnología. Y el tiempo es algo que se va, se pierde. Y Dios nos dice, por boca de su siervo, los días son malos. Aprovecha bien el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días son malos, pero los días se pueden cambiar en días buenos. Yo he dicho, este es el mejor año para mí.
este es el mejor año para nosotros. Sí, va a ser, pero cuando nosotros cumplamos esto que Dios nos está pidiendo, que nos humillemos, Si se humillare mi pueblo, Dios está esperando que te humilles, que aproveches, que limpies tu alma, que ores, que halles su gracia, que halles un mayor entendimiento en su presencia, que aproveches el tiempo, Aprovéchalo. Dobla tus rodillas. Trae la presencia de Dios. Aprovecha el tiempo. Él nos va a oír desde los cielos cuando nos humillemos. Él va a perdonar. Dice, yo perdonaré sus pecados. Yo sanaré su tierra. Es tiempo, mi hermanos, no de andar exponiéndonos, no de ser soberbios, no, es tiempo de humillarnos, de reconocer el peligro, y ya que nos han pedido que nos quedemos en casa, pues hagamos esto que Dios nos pide. Vamos a humillarnos y vamos a sacarle el mayor provecho al tiempo. Mira, cuando uno pasa por una prueba, por una situación difícil, de manera personal, pasan cosas tan difíciles e inexplicables. Muchas cosas por las que a mí y a ti te han tocado pasar. Si tú me preguntas por qué, no te sabré decir muchas respuestas. Hay mucha gente que dice, pues es que estaba en pecado, pues es que le faltó fe, pues es que es castigo de Dios, ¿verdad? Yo te voy a decir algo. ¿Por qué pasan las cosas en tu vida? ¿Y por qué pasan las cosas en el mundo? Aquí hay una respuesta. Porque Dios tiene un plan para lo que está pasando. Dios tiene un plan para esta pandemia. Dios tiene un propósito para esta pandemia. Porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Te está pasando algo? ¿Tienes un problema? Más que preocuparte por el problema, busca ser entendido de cuál es el plan de Dios para tu vida. He pasado por situaciones muy difíciles, cáncer, la muerte de mi familia, un accidente que me dejó discapacitado y etcétera. Eso no es lo importante, aunque es doloroso. Eso es doloroso, pero ¿sabes? Dios tiene un plan para todo ese dolor, como lo tuvo para Job. Dios tenía un plan para Job. Dios tenía un plan para José el soñador. Dios tenía un plan para aquel temor cuando salía Goliat. Dios tenía un plan, y Dios tiene un plan para esto que está pasando en toda la humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios para ti en medio de todo lo que está pasando? ¿Qué Dios querrá tratar contigo? ¿Qué Dios querrá tratar conmigo en medio de todo esto? Porque sabes, ahora sí, que ya no valen los millones que uno pueda tener. Ahora sí, que ya no vale todos los doctorados que uno pueda tener. Porque ahora el mundo está preocupado y está siendo derrotado, como lo han declarado presidentes de naciones. Hemos perdido la batalla, pero Dios tiene un plan. ¿Cuál será el plan para tu vida? Para la humanidad, Dios lo sabe y lo estamos viendo. Pero aprovecha bien el tiempo, mi hermano. Aprovecha para humillarte, para sacarle el mayor provecho, para estar en la presencia de Dios, para pedir por ti, por los tuyos, para llenarte de Dios, para llenarte de esa gloria de Dios, porque cuando acabó todas estas cosas y todo lo que se propuso hacer y se puso a orar, en el verso anterior vemos a Salomón orando, ofreciendo sacrificios a Dios, y dice que después de que pasó esto, cuando ya oró Salomón,
la gloria de Dios bajó, el fuego de Dios cayó, consumió aquellos animalitos que habían sido ofrecidos. La gloria de Dios cayó. Más que preocuparme por que caigan las bendiciones, que caiga la gloria de Dios. Mire qué hermoso era el corazón de Salomón cuando era humilde. Pero cuando él ya tuvo muchas riquezas, perdió esa gloria, perdió ese gozo. Y al final de sus días, él termina diciendo: no he rehusado deleite alguno a mi vida. Y me doy cuenta que todo es vanidad. Terminó lleno de tristeza. ¿Por qué? Porque, hermanos, no vivió una vida humilde delante de Dios. Perdió la gloria de Dios. Dejó de pasar tiempo en oración. Perdió la alegría por la vida. Podrás tener pocas cosas. Podrás no ser exitoso en tu área económica. Pero aquí dentro va a haber un éxito. Éxito viene éxito. Va a salir de ti paz. Va a brotar de ti tranquilidad. Va a brotar de ti amor. Va a brotar de ti abrazos para tu familia. Porque te recuerdo que una de las cosas más importantes después de la presencia de Dios es el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Vamos aprovechándolo. Vamos aprovechándolo. Vamos aprovechándolo con nuestra familia allí en casa. Vamos aprovechándolo, leyendo la palabra, meditando. Vamos aprovechando bien el tiempo. Vénganse, vamos a leer. Vénganse, vamos a orar. Y que la gloria de Dios caiga sobre tu casa. Y entonces sí, lo que salga de ahí, de cada uno de nosotros, sea ese amor, esa paz, esa gloria de Dios. Oremos a Dios. Primero te invito, vamos a hacer lo que dice aquí la palabra de Dios. Padre, hoy nos humillamos delante de ti, porque invocamos tu nombre, clamamos tu nombre y oramos, Señor, y buscamos tu rostro, tu presencia. Y Señor, nos arrepentimos, Dios, de ser descuidados. Nos arrepentimos, Señor. Me arrepiento, Señor, de ser descuidado. Me arrepiento, Señor, de la blanda respuesta, de la lengua blanda y quebranta los huesos. Y muchos van a ser quebrantados, Señor, pero vamos a estar delante de ti. Vamos a buscar tu rostro, Señor. Nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. Vamos a corregir nuestro rumbo. Vamos a aprovechar el tiempo, Señor. Y tu palabra dice que entonces tú vas a perdonar nuestros pecados. Vas a sanar nuestra tierra, Señor. Y vas a oírnos desde los cielos. Gracias, Padre precioso, por tus promesas. Gracias, Señor, por guardar a nuestra familia. Así estaremos diciéndote, aprovechando bien el tiempo. Así lo estaremos haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendigo. Que la paz de Dios esté en tu vida. Dios te guarde con salud y aprovechar bien el tiempo en la presencia de Dios. Amén.